leemos la escritura, aleluya, que estará guiándonos durante este mes. Amén, porque es una escritura, hermano, que enfatiza con claridad por qué alguien puede recibir perdón de pecados. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darte gracias, darte la gloria y la honra, Señor. Gracias, Dios, por alcanzarnos, por hallarnos, Dios, por traernos, Señor, al camino, Dios. Gracias, Jesús, porque tú pusiste tus ojos en nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, porque en tu misericordia pasaste por alto nuestros pecados, los has perdonado, Señor. Toda la gloria, Señor, la mereces tú, Señor, por tu sacrificio y por el pago que has hecho en nuestro lugar. A ti toda la gloria y toda la honra, mi Dios, y ayúdanos a reconocer, Señor, la gran obra que has hecho en nosotros, mi Dios. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Amén. El ángel ha venido a José para decirle que María, hermano, aleluya, está embarazada y que María dará a luz a un niño y que por nombre llevará el nombre de Jesús. Y que este niño, hermano, aleluya, va a tener, aleluya, el propósito y la meta de perdonar el pecado de su pueblo. La pregunta, hermano, aleluya, que quiero que tú y yo podamos ir desarrollando, aleluya, desarrollando su respuesta durante el mensaje es, ¿quién por sí solo puede saber que tiene pecado? ¿Qué individuo, sin escuchar el evangelio, sin oír hablar de Dios, puede saber que tiene pecado? ¿O qué individuo, hermano, que pueda descubrir que tiene pecado sin conocer a Cristo podría librarse de él? Para estas preguntas la respuesta es nadie y ninguno. Es decir, ninguno puede librarse por sí solo y nadie puede darse cuenta que tiene pecado si no ha escuchado el evangelio. Así que el nacimiento de Cristo, hermano, se da en medio de una generación que no está esperando, aleluya, a un Mesías que venga a perdonar sus pecados, sino el nacimiento de Cristo, hermano, se da, aleluya, en una temporada donde el pueblo romano, aleluya, ha impuesto carga sobre Israel, amén, lo ha dominado e Israel, hermano, aleluya, es un contribuyente al pueblo romano. Así que Israel, hermano, espera ansiosamente a un Mesías que sea un guerrero, que sea un luchador, que los levante en armas y los libere, hermano, aleluya, peleando como peleaba Israel contra los filisteos en el pasado. Porque el pueblo de Israel, hermano, las personas por sí solas, no estamos esperando a un Dios que venga, aleluya, para que pueda culminar en nosotros, aleluya, la práctica del pecado, sino para que venga, hermano, aleluya, y deshaga todo aquella, todo aquel resultado que tenemos a nuestro alrededor, que nos oprime, que nos opaca, que nos entristece, que nos empobrece, que nos enferma, que no queremos al final sobre nuestras vidas. Lo que Israel pretendía, hermano, era vivir, aleluya, el tiempo en donde el Mesías llegaba y los libertaba de la esclavitud o de pagar impuestos o de tener un pueblo romano encima de ellos. Así que esto, hermano, aleluya, esta actitud, este pensamiento, esta ideología del pueblo de Dios, hermano, complicó las cosas para Jesucristo. Cuando una persona no mira, aleluya, por qué el Dios de dioses se hizo carne, cuando las personas no alcanzamos a comprender, hermano, aleluya, que Jesucristo, aleluya, vino a la tierra para perdonar pecados,
Y queremos creer que Jesucristo llega a la vida para que me vaya bien, para que sea exitoso, para que no me enferme. Y empezamos a dar otras tareas al Rey de Reyes y quitamos al Rey y al Señor de lo principal, hermano, que es la herencia de la vida eterna, que es el nuevo nacimiento, que es, hermano, aleluya, la justificación de nuestra maldad ante el Padre. Así que como ninguno de nosotros podría considerarse un pecador, ninguno de nosotros podría considerar la necesidad de que Cristo Jesús sea el que perdone sus pecados y por ende entrar, hermano, aleluya, en una deuda. Te voy a poner un ejemplo así básico que creo que todos podemos entender. Si tú tuvieras una gran deuda, y ponle una gran deuda, vamos a ponernos una gran deuda, así tomando en cuenta el promedio de edad que tenemos aquí en la iglesia en Oaxaca, vamos a pensar que tú y yo debemos 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Normalmente en México, hermano, para que tú puedas, tú que eres rápido en las matemáticas, vamos a poner que aquí en México, hermano, el sueldo promedio de un individuo son 120,000 pesos al año. O sea, 10,000 pesos mensuales. Si estás aquí, promedio. Si estamos, tú vas a buscar una chamba, oye, ¿cuánto? Pues 8,000, 4,000 a la quincena, 2,000 semanales bien pagados, 2,500 a la semana, son 5,000 pesos a la quincena, 10,000. ¿Sí estamos? ¿O me vi muy codo? 20,000, te voy a duplicar el sueldo, a ver si quieres trabajar conmigo. 5,000 pesos. ¿Quién trabajaría conmigo por 5,000 pesos semanales? ¿Nadie? Ah, caray, me salieron muy caros. 5,000 pesos te voy a dar. Son 20,000 pesos cada mes, ¿sí o no? Entonces, 20,000 pesos por 12, 240,000. ¿Sí estamos? 240,000. En 4 años, ¿cuánto es? Casi el millón, ¿no? ¿Sí estamos? En 4 años. Ahora, para juntar 100 millones, ¿cuántos años necesitamos? 10 años serían 40 millones, ¿no? ¿Sí, no? 20 años, 80 millones, por ahí así, 25 años. 25 años de nuestras vidas con ese sueldo. Si nos regresamos al de 10,000, ¿cuántos años son? 50 años trabajando. Yo tengo 48, entonces a los 98, no, pues quién sabe. Pero si llegara alguien que te dice, yo te voy a pagar tu deuda, yo voy a pagar esa deuda por ti, hermano, y yo quisiera devolverle a esa persona lo que él pagó por mí, yo tendría que entender que yo tengo una deuda de 30, de 40 años, de 50 años. Lo que muchos no entendemos es que la deuda que Cristo pagó está por encima de lo que te acabo de enseñar con números. Que lo que tú y yo hemos juntado en términos espirituales, hermano, no se pueden cuantificar. Y por ende no podríamos tener un pago exacto para el Señor, pero te hago números para que tú entiendas a dónde, aleluya, está parado el hombre o el individuo, hombre o mujer, aleluya, que ha recibido perdón de pecados. El Señor Jesucristo vino a eso. Ahora, lo importante de aquí, hermano, es entender qué es el pecado. El pecado, hermano, aleluya, es una ofensa contra Dios o contra un prójimo. El pecado, hermano, es algo, aleluya, que se hace en contra. Es decir, que no abona, que no beneficia, que no bendice, que no construye, sino que divide, sino que destruye, sino que genera desconfianza, que hace estragos en la vida de las personas. El pecado, hermano, escúchame bien, el pecado no daña a Cristo, el pecado no puede dañar el reino de los cielos, el pecado daña al individuo, porque es el individuo el que dice la Biblia que pagará con su vida por la práctica de su pecado. Así que en este pago que debe realizar el individuo, Jesucristo viene, nace y muere por cada una de las personas que van a creer en Él o que Él los llamará. Hay una porción, hermano, en el libro de Marcos, capítulo 2, que puede ayudarnos, aleluya, a ir entendiendo por qué la importancia de conocer a Jesús y de creer en Él.
Marcos 2, versículos 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían muy claro. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis? Es decir, ¿por qué dudas? ¿Por qué tú te preguntas? ¿Por qué razonas en tu interior? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o poder significa, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hay cosas muy interesantes, hay elementos muy importantes en esta porción de la Biblia, hermano, que es una historia que nos cuenta el evangelista. Dice que unos hombres trajeron a un amigo, a alguien, hermano, para que Jesús lo sanara, porque lo que ya habían descubierto era que Jesucristo sanaba. Pero los hombres no habían descubierto que Jesucristo perdona pecados. Así que, hermano, cuando Jesús viene y bajan al paralítico, aleluya, y Jesús lo ve, hermano, un paralítico. ¿Cuántos de nosotros podríamos ver a una persona pecadora en alguien que tiene capacidades diferentes en el 2026? Cuando los ves con capacidades diferentes, hermano, uno dice: ay, pobrecito, ay, no sé qué. Y uno tiende, hermano, a mirar solamente de esa manera a las personas. Así que Cristo, cuando lo ve, no dice pobrecito. No viene, hermano, y siente lástima por un paralítico. Lo que ve es a un hombre pecador. Lo vio, escúchame bien, lo vio primeramente pecador que paralítico. Y eso es algo, hermano, que a los hombres nos asombra, porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando oímos del evangelio, queremos que primeramente nos vea sin trabajo antes que pecadores. Queremos que primeramente nos vea enfermos antes que pecadores. Queremos que nos vea primeramente pobres antes que pecadores. Queremos que vea primeramente nuestra casi acta de divorcio antes que pecadores. Queremos que Dios, hermano, atienda a los problemas que traemos cargando antes de que atienda la razón de todo, antes que atienda la raíz del por qué. Y es lo que pasa aquí en esta historia. El Señor lo ve, hermano, y su expresión nata de un Dios que ha venido a perdonar, de un Dios que ha venido a heredar la vida eterna. Es una reacción de gloria, es una reacción de misericordia de Dios cuando lo ve y le dice: tus pecados te son perdonados. Lo acaba de inscribir en el libro de la vida, lo acaba de meter, hermano, a la vida eterna. No ha hecho nada el paralítico para tenerlo, pero Jesucristo ha decidido ponerlo, hermano, en los cielos para la eternidad. Y dice que los escribas, las personas que escribían, las personas que conocían, las personas que entendían, dijeron: ¿quién es este? Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Lo tenían claro, pero no podían aceptar a Jesucristo como Dios. Hasta aquí no era probable. Hasta hoy creemos nosotros eso. No puedes recibir el perdón de pecados de un hombre. ¿Cuántos creen eso? ¿No lo creen? No puedes recibir el perdón de pecados por un hombre, hermano. Nadie puede recibir eso. Ay, es que ya me dijeron que si él me perdona y si hago esta manda, voy a recibir perdón de pecados. No es cierto.
Jesús les dijo, para que sepáis pues que yo soy Dios, para que sepáis que he descendido con el poder de Dios, para que sepáis que se me ha dado la autoridad para perdonar los pecados. Quiero darles una señal, quiero que vean que tengo ese poder, que Dios, el Padre, me ha delegado la autoridad como su hijo. Y entonces da una señal y sana al paralítico, hermano. Y es que, sabes, hermano, si tú y yo, aleluya, seguimos anteponiendo nuestras necesidades, que queremos que Dios las vea y las atienda antes que la verdadera, antes que el pecado que mora en nosotros, antes, hermano, aleluya, de que seamos limpios, seguiremos nosotros mismos, hermano, aleluya, atendiendo, aleluya, a nuestras oraciones para decirle que nos saque de la miseria en lugar de que nos saque del infierno. La iglesia, las personas tenemos que estar entendidas por qué Cristo es nuestro Señor, por qué es la piedra angular, por qué Él, hermano, aleluya, puede recibir gloria y honra y alabanza de alguien, aleluya, que iba directo al infierno. ¿De qué nos sirve un hombre caminando en la tierra si va a ir al infierno? ¿De qué le servía al hombre paralítico, a mi hermano, recibir, aleluya, la sanidad, si su nombre no está escrito en el libro de la vida? Tú y yo tenemos que preguntarnos con claridad: ¿para qué me sirve venir a la iglesia? ¿Para que mi vida cambie por medio de Jesucristo? ¿O para que la iglesia ore para que me vaya bien? Y no está mal, porque eso también es bíblico. Lo que está mal es, hermano, la prioridad. Que para ti y para mí la búsqueda de Cristo es que atienda a esas necesidades menos a la primordial. Así que Cristo lo que hace es ver directamente el perdón de los pecados sobre un individuo pecaminoso. Hay dos escrituras muy gloriosas, hermano, que nos hacen entender por qué necesitamos entender el perdón del pecado. Una está en el libro de Éxodo. Y si tú y yo no lo entendemos de esta manera, quizá tú y yo, hermano, aleluya, seguimos teniendo broncas, amén, en el sentido del arrepentimiento, en el sentido de la fe, en el sentido de estar recibiendo el mayor milagro que puede recibir un ser humano, que es el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo nuestro Señor. Está aquí, Éxodo 10, 16. Ah, caray. Éxodo 10, 16. Dice la palabra de Dios. Aquí usted y yo sabemos que está hablando Faraón. Y dice de esta manera. ¿No? ¿Ya lo tiene ahí? Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Un faraón, un hombre que no conocía a Dios, que ha estado recibiendo plagas y de repente, hermano, despierta y dice: oh, he pecado contra Dios y contra ustedes. El libro de Lucas, capítulo 15, pareciera que este joven, hermano, conocía las palabras de Faraón. Lucas 15, 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Él, cuando dice el cielo, se refiere contra Dios, pero no podían mencionar a Dios, porque para ellos era algo muy glorioso, así que no cualquiera podía mencionar a Dios, por eso dice contra el cielo. Hermano, si los individuos no entendemos que nuestra vida, hermano, que nuestros actos, que nuestros pensamientos, que nuestros deseos, que muchas cosas que salen de nosotros, hermano, son una ofensa contra Dios y contra alguien más, que no solamente se trata lo que yo le he hecho a alguien en esta tierra, que no solamente se trata, hermano, de mi acción contra otra persona, sino de lo que yo hago, hermano, aleluya, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la santidad de Dios, en contra de los principios de Dios, en contra de la moralidad de nuestro Dios. Cuando tú y yo, hermano, no percibimos nuestro pecado a ese nivel, hermano, donde es ofendido el mismo cielo, donde es ensuciado, hermano, aleluya, la vestidura de nuestro Dios.
Entonces, hermano, nosotros no podríamos concebir, aleluya, que necesitamos la intervención divina de Jesucristo para recibir el perdón de esos actos, de esas inmoralidades, de esos deseos y de todo aquello, hermano, que se pueda denominar pecado ante los ojos de Cristo Jesús. El paralítico ni siquiera habló, pero Jesús lo vio, hermano, y vio su corazón. Jesús lo vio y oyó sus pensamientos. Dice la Biblia, es que tú me conoces desde el vientre de mi madre, estabas ahí, desde antes que fuesen los montes, desde antes que fueran las cordilleras, desde antes que este mundo tuviera luz, tú ya eras. Mi hermano, Dios nos conoce. Jesucristo ha mirado a nuestro interior. Está, hermano, en el deseo de seguir tratando, aleluya, con ese pecado, como después lo veremos. Pero Pablo, hermano, dedica un capítulo entero en Romanos capítulo 7 para hablar y decir y explicar. Es que no es lo que yo quiero, lo que hago, sino lo que no quiero es lo que estoy haciendo. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y él mismo dice, pues Jesucristo. Es que tú y yo tenemos que entender, hermano, que podríamos caminar tan tranquilos, que podemos tener sonrisa en el rostro, pero aún así Dios sigue mirando a nuestro interior y sigue teniendo la misma intención de gracia y misericordia, perdonar nuestros pecados, perdonar nuestra maldad, perdonar nuestra ofensa. Pero ¿quién de nosotros puede todavía, aleluya, tener, hermano, la humildad de decir, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo? Hermano, hoy nos escudamos diciendo, soy cristiano. Como si el cristiano no tuviera de qué arrepentirse, como si el cristiano no pecara, como si el cristiano, hermano, no tropezara. Nosotros no podemos seguir divagando en un pensamiento, hermano, aleluya, que nos es, aleluya, contrario a la eternidad. Cuando tu mente te dice que eres perfecto, cuando tú mismo dices estoy muy bien, quizá, hermano, aleluya, solamente es un brote de orgullo para no reconocer a aquel que nació de mujer, humillándose a sí mismo y después yendo a la cruz para volverse a humillar. Y en esa muerte, hermano, de decir, aleluya, he consumado, yo he hecho, yo he realizado lo que vine a hacer a esta tierra. ¿Sabes qué consumó ahí, hermano? Desde un principio lo acabamos de leer, para que sepas que tengo poder para perdonar de pecados. Él no se quiso ir solamente con decirte perdono. Él se fue de esta tierra, hermano, diciendo perdoné, pero también pagué. Pagué tu cuenta, pagué tu deuda. Porque el perdón no solamente es la expresión de labios de Jesucristo hacia nuestras vidas, hermano. Es su misma vida dada en la cruz para que tú y yo tengamos una oportunidad de eternidad, para que tengamos una oportunidad a la santidad, para que tengamos una oportunidad a ser vistos como jamás pudiéramos ser vistos por el Padre, por nosotros mismos. Vino a perdonar los pecados de su pueblo. Su pueblo no estaba esperando un Mesías que los perdonara, porque no veían que fueran pecadores. A un hombre, el Señor Jesús se lo dijo, un hombre, hermano, con vestiduras, un hombre respetable, un hombre que enseñaba, que lo vino a ver a ocultas, porque tenía el deseo, sabía que algo no estaba bien en su corazón y vino a ver al Señor Jesús y le dijo, explícame cómo es esto, qué está pasando, qué es esta doctrina. Y Jesús le dijo, no puedes entenderlo si no naces de nuevo. Tú no puedes entenderlo si no tienes perdón de pecados. Tú no puedes entenderlo si te haces una nueva criatura. No puedes comprenderlo. Y tanto no podía comprenderlo que inmediatamente reaccionó diciendo, ¿debo entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Así de grande era su incomprensión a la Escritura. Así de grande, hermano, era su orgullo para no entender que también necesitaba el perdón de los pecados. Y eso es algo, hermano, aleluya, que muchas veces podría estar deteniendo
amén, en nuestras vidas, aleluya, la obra de Dios. Que no, escúchame bien, que hemos perdido, que ya no tenemos la capacidad de arrepentirnos. Que hoy para nosotros quizá la mentira la vemos tan ligera porque ya un día me arrepentí. Necesitamos entender que cada uno de nosotros, hermano, como Faraón y como el hijo pródigo, ha pecado contra Dios y contra alguien más. Y si tú has pecado solamente contra alguien más, no te mientas creyendo que eso no ofendió a Dios, ofendió a Dios. Que nuestro pecado, hermano, necesita ser tratado por Jesucristo para ser perdonado, para ser limpiado, para que lo erradique de nuestros corazones. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Está aquí? Hechos 4:12. Y en ninguno, escúchelo bien, hermano, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú lees los evangelios, en uno dice, le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y no es uno de los nombres de Cristo, pero no es con el que se le reconocen los nuevos evangelios, sino con el nombre de Jesús. Porque es ahora Jesús, hermano, quien lo que hizo en la cruz, a través de su nombre y a través de reconocer y a través de comprender que quedó un poder establecido en su nombre, para que nosotros sigamos recibiendo el perdón de pecados. Para que cualquier individuo que reconoce que ha pecado contra Dios y contra alguien más pueda ser, hermano, aleluya, amén, un hombre o una mujer perdonada de sus pecados, pueda recibir, aleluya, su deuda saldada, pueda, aleluya, entender que aunque hubiera hecho 50 años de penitencia, sus pecados seguirían, aleluya, en su corazón y en su mente. No podría haber sido borrado ni uno. Tú tienes que entender algo, hermano. Nuestras buenas obras no borran las malas. El único que puede borrar el pecado cometido se llama Jesucristo. El único que tiene el deseo de quitar el pecado del individuo se llama Jesucristo. El único que está en la intención, hermano, aleluya, de derribar esa potestad dentro de nosotros llamada pecado, es Jesús. Nadie más puede entrar tan profundamente en nosotros y sacar el pecado y quitar el pecado y librarnos del pecado que el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, Él vino, Él nace, Él llegó aquí para perdonar los pecados de su pueblo. ¿Sabes esas palabras qué significan, hermano? Para perdonar el pecado de su pueblo. Que no dice para perdonar el pecado de otros, que adjudica a su pueblo un pecado, que adjudica a aquellos que Él creó, a aquellos que Él escogió, a aquellos que ha guardado durante milenios, hermano, hasta ese día Él dice, ustedes están en pecado y he venido a perdonarlos. Porque a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, no se le puede mentir respecto de nuestro pecado. Nadie puede mentirle al Espíritu Santo. Nadie de nosotros podría decirle hoy a Dios o al Señor Jesucristo, aquí estoy, no he pecado. Todos y cada uno de nosotros necesitamos, hermano, que Jesucristo siga obrando para el perdón de nuestros pecados. Solamente en Él, solamente por Él, no hay más. Pongámonos de pie, aleluya, esta mañana, porque Dios quiere, aleluya, trabajar en nuestras vidas. Por eso el tema de este mes, salvados del pecado. Salvados, hermano, de una esclavitud.
Lo veremos con más detalle, pero la Biblia es clara. El que practica el pecado, esclavo. Esclavo es del pecado. Así que esta mañana cierre un momento sus ojos. Y te decía yo al principio, ¿quién puede reconocer su pecado? ¿Quién puede reconocerse pecador sin conocer el Evangelio? ¿Quién, hermano? ¿Quién puede sentirse, aleluya, pecador sin conocer quién es Jesucristo? Y te decía yo, nadie. Nadie puede decir tengo pecado en mi vida si no ha escuchado el Evangelio. ¿Quién puede librarse del pecado? ¿Quién puede libertarse por sí solo? Ninguno de nosotros. Ninguno. Porque el único que tiene el poder en los cielos y en la tierra para perdonar es Jesucristo. Y Jesucristo, hermano, Jesucristo, según la enseñanza del Evangelio, dice que vino para escogernos y para perdonarnos. Y esta mañana el Señor Jesús, hermano, antes que ver otra necesidad en nuestras vidas, nos ve como al paralítico. Lo primero que Él ve en nosotros es la necesidad de que recibamos el perdón de nuestros pecados. Él quiere que salgamos de este lugar caminando, alabando y glorificando, y que todo mundo lo vea como pasó con el paralítico, libres, perdonados. Oh, qué glorioso es recibir el perdón de Dios. Quita la carga. Quita una carga, hermano. Oh, porque recibir el perdón de Dios es algo que solo tú en lo personal puedes disfrutar. No puede, aleluya, gozarse el corazón de alguien como el corazón del propio perdonado. Y esta mañana el Señor ha pensado en perdonar nuestros pecados, en perdonar nuestra maldad. Porque igual que el pueblo de Israel, igual que el pueblo judío que fue escogido, igual cada uno de nosotros como gentiles. Y dice su palabra, yo he venido a perdonar los pecados de mi pueblo. He venido a perdonar sus pecados. Él quiere perdonar hoy en lo personal a cada uno de nosotros. No está pensando en perdonar a otros, hoy está pensando en perdonarlo a nosotros. Y si alguien más, por supuesto, en este país o en esta tierra se está arrepintiendo a esta hora, Él también le perdonará. Pero esta mañana el Señor está buscando perdonar nuestros pecados. Es lo más glorioso que vas a recibir de Jesucristo. Es lo más glorioso que tú vas a recibir. Que Él nos perdone completamente. Así que si en el área del pecado hay algo que tú tengas que venir al altar y decirle, Señor, perdóname. Señor, quiero recibir ese perdón. Señor, quiero que tú me limpies. Entonces el altar, hermano, va a estar abierto para aquellos que queramos decirle a Dios, perdóname. Aquellos que queremos recibir, aún queremos recibir el perdón de nuestros pecados. Vamos a adorar a Dios. Si usted quiere venir al frente, el altar está abierto.